Yo les traigo un mensaje muy sencillo, un mensaje que yo he titulado Busquemos la. Y en esta ocasión yo le hablo, no le hablo a los nuevos, no es un mensaje evangelístico que tratar de convencer a alguien. En esta mañana yo les hablo a ustedes, a los que han alcanzado madurez, a los que tienen tiempo en este camino. Yo le puse ese nombre y siempre que pienso en el propósito del mensaje, vienen dos cosas a mi mente. Una es un comercial que había que decía, y que todos lo conocen, que el remedio sigue siendo el mismo. Y la otra cosa que viene a mi mente es un embudo. No sé si todos están familiarizados con lo que es un embudo. Es algo amplio arriba que se va haciendo angosto, donde cae todo. Y ese lugar es Cristo. Entonces, pues el propósito sería recordar que no se trata de nosotros, sino de Él. Que es necesario buscar, más bien que es necesario salir de nuestra comodidad y buscarlo con todas nuestras fuerzas. Que cada día buscamos hacer las cosas mejor, con excelencia. Porque no servimos al hombre, no servimos a cualquiera. Servimos al Dios de los ejércitos, al Dios que pelea las batallas por su pueblo, al Dios de nuestra salvación. Ya voy a comenzar con el agüito. Que no nos conformemos con seguir haciendo las cosas como lo hemos hecho hasta el día de hoy, sino que cada día busquemos hacer las cosas mejor que ayer. En todo lo que hagamos, que busquemos la excelencia en nuestra vida personal, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, hermanos, pero principalmente en el servicio a Dios. Por allí hay un dicho en el mundo que dice que si las cosas buenas se hicieran fácilmente, pues cualquiera las haría. Hacer las cosas con excelencia, con perfección, no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo, sacrificios, y es un proceso de toda la vida. Y ni aún con todos nuestros esfuerzos y sacrificios, podremos llegar a la perfección en esta carne, en este mundo. Si somos cuidadosos, cuando leemos la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos dice que no alcanzaremos la perfección en esta tierra. El Señor está obrando cada día, está trabajando y sí está perfeccionando esta obra. Pero la perfección no la vamos a alcanzar hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que seamos transformados, glorificados, entonces podremos ser perfectos. Pero si lo hacemos para aquel que es digno, para aquel que es dueño de nuestro tiempo, dueño de nuestras vidas, dueño de todas las cosas, lo podemos lograr. Podremos llegar ahí a la meta donde Él nos tomará y perfeccionará esa obra que un día comenzó en cada uno de nosotros. Mientras tanto, pues esforcémonos, hermanos. Hagamos las cosas con excelencia. Ya me adelanté. Hagamos las cosas con excelencia, creamos en sus promesas.
Guardemos la fe para poder llegar ahí donde les digo, a esa meta. Y también poder decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Para terminar con esto del propósito de la enseñanza de hoy y pues bien como introducción de la enseñanza del día de hoy, quiero mencionar algo que yo he observado a través del tiempo que tengo en la iglesia, y creo que todos nosotros lo sabemos. Esto es que nuestro principal enemigo seguimos siendo nosotros mismos. Mientras nos sigamos quejando, ¿por qué el hermano? ¿Por qué la hermana? ¿Por qué ellos hacen? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué el hermano no me saludó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Saben por qué? El pastor Chuy lo mencionó la semana pasada. Porque no le amamos lo suficiente. No hemos crucificado la carne. No hemos entendido el propósito, el principio que enseña el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, iba a decir el apóstol, pero es Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En esta profesión, en este trabajo en el cual nos encontramos, no hay vuelta de hoja, hermanos. O sí, es necesario morir al yo, menguar al yo. El Señor Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos aquí quieren seguir a Jesús? Pues póngase de pie y abra su Biblia, por favor, en 2 de Corintios 5:17 al 20. Segunda de Corintios 5:17 al 20. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, es un regalo de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el 20 es el último versículo, pero este viene siendo el base. Dice así, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Padre, gracias, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor, de levantar nuestras manos en adoración a ti. Tú eres el digno, el justo, el verdadero, el santo. En esta mañana, Señor, yo te ruego que prepares los corazones de mis hermanos y que a mí me des de tu gracia y de tu favor, Señor, para poder exponer este mensaje. Ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Puede sentarse. Pues, qué bendición tan grande, hermanos. Pero también qué responsabilidad tan grande. Ser embajadores de Cristo para reconciliar al mundo perdido con Dios.
Yo quisiera que se tomara unos segunditos para pensar cuán grande es este ministerio que se nos ha puesto en nuestras manos, reconciliar al mundo con Dios. Quiero comenzar diciendo que hemos visto cómo el púlpito ha sido mal usado. Predicadores de la prosperidad, motivadores, hablando de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Y así no se puede reconciliar al mundo con Dios. La pregunta sería entonces, ¿a qué fuimos llamados? Fuimos llamados a predicar el Evangelio, el ministerio de la reconciliación, a Cristo. Dios no nos manda a quejarnos, ni a condenar, ni a juzgar. Él no nos dio un espíritu de contienda, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, cuando venimos a quejarnos, a contender, pues no estamos hablando, no estamos predicando con el Espíritu de Dios. Versículos que ustedes conocen perfectamente, Santiago 3, 14 al 16. Santiago 3, 14 al 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nuestro trabajo es predicar a Cristo y a este crucificado. Yo no he tenido la oportunidad, la bendición de escuchar todas las enseñanzas del desafío del ministerio de este año, pero escuché las primeras 3, que fueron las del primer día. Y escuché unas palabras que me llegaron porque el Señor ya me había dado este mensaje. Un pastor dijo esto: se trata del reino de Dios, no del mío. Nuestro trabajo es construir el reino de Dios, no el nuestro propio. Pero si venimos y comenzamos a hablar de nuestros logros, de nuestras obras, de nuestra santidad, condenando, amenazando, quejándonos de los demás, Dios va a decir, ¿y el Evangelio y el ministerio de la reconciliación dónde están? Tenemos el ejemplo de los apóstoles, a los cuales instruyó el mismo Jesús. Ellos fueron encarcelados, azotados y amenazados para no predicar el Evangelio. Pero ellos no se amargaron, no murmuraron, no se quejaron, sino que siguieron predicando el Evangelio. Hechos 5:25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Dice una hermanita por ahí, qué tremendo. Aún estando presos. ¿Por qué estaban presos? ¿Por qué estaban en la cárcel? Por predicar el Evangelio. Sin embargo, dice Hechos 5:42 allá adelantito, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este, mis hermanos, es el verdadero llamado. A esto fuimos llamados, sin importar las consecuencias, como lo dijimos al principio. Yo sé que ya han escuchado temas acerca de esto, pero el Señor nos lo trae a la memoria en esta mañana. Nos vamos a enfocar en las palabras que usó el apóstol Pablo en el versículo 20, cuando dijo, embajadores en nombre de Cristo.
quiero también decirles que no solo un país, un estado tiene embajadores. Puede ser una fábrica, una tienda. Hay muchas cosas que pueden tener embajadores. Por ejemplo, en la gastronomía mexicana, el chile, el taco, son embajadores de México, porque son cosas que nos representan, nos caracterizan. Entonces, embajador es mensajero. Y ponga atención a lo que voy a decir aquí, porque posiblemente al final lo vamos a acomodar. Embajador es persona que es enviada como mensajero por un líder, rey o gobernante para que realice una misión frente a otras personas, representándolo lo mejor posible. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como mensajeros, como embajadores de Cristo? Ahorita acabamos de leerlo. Reconciliar al mundo con Dios, predicar a Cristo, predicar el Evangelio lo mejor posible, instruyéndonos, estudiando, dedicándonos a hacer las cosas con diligencia. Somos mensajeros de nuestro Rey para realizar una misión muy importante frente a otras personas, frente a los demás. Se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, el ministerio de las buenas nuevas de salvación, la gran comisión. El Señor dijo en Mateo 28:19, por tanto, id, no te quedes sentado, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el 20 también dice, enseñándoles, ve y enseña que guarden todos los mandamientos, todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se nos manda a predicar, a enseñar que guarden todos los mandamientos. ¿Cuántos? Todos. Y ojo aquí, hermanos, he aquí la importancia de ser obedientes a su palabra, hacedores. ¿Cómo podríamos ir a predicar, a enseñar sus mandamientos cuando nosotros no los cumplimos, cuando nosotros no los guardamos? Estaríamos siendo como los escribas y los fariseos, de los cuales el Señor Jesús dijo en Mateo 23:3, así que todo lo que digan que guarden, guárdenlo y háganlo, es ok. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las atan sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Necesitamos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores olvidadizos para poder llevar esta encomienda, este trabajo, este ministerio. Debemos ir y reconciliar lo perdido con aquel que nos llamó, al cual ahora representamos. ¿Cómo? Siendo obedientes a su palabra, a sus mandamientos, haciendo las cosas con excelencia para Él. Embajador es la persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros estados, al estado o al país que lo nombró. Somos las personas con el mayor rango en el servicio a Dios, hermanos. El privilegio, la bendición más grande sobre la faz de la tierra es servir a Dios. Y lo representamos ante otras culturas, religiones, creencias, doctrinas, ante los incrédulos. ¿Se acuerdan cuando les dije que les di el ejemplo del taco, del chile? Pues mire lo que dice aquí, dice, embajador, persona, entidad o cosa que por ser característica de
de un lugar o país se considera representativa de ellos. Aquí surgen preguntas. ¿Verdaderamente tenemos las características de Cristo para representarlo? ¿Hemos formado el carácter de Cristo en nosotros? Es muy importante entender que necesitamos tener el carácter de Cristo para poder ser considerados representantes, mensajeros de Él. No podemos representarlo a medias, hermanos. Él no nos salvó a medias. Él hizo el perfecto sacrificio una vez y para siempre. Tristemente, muchos se llaman cristianos, pero andan a medias. El domingo para venir a la iglesia se ponen sus ropas limpias, blancas, transparentes, pero al salir de las iglesias se vuelven a poner sus ropas sucias. Y así se presentan en sus trabajos, con sus amigos y aún en sus casas. Haciendo de todo, viviendo y hablando como el mundo lo hace. Y por sus obras el nombre de nuestro Dios es blasfemado. Congregarnos o cargar una Biblia no nos hace cristianos. Pedro dijo en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y allí dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Se imaginan que alguien diga, ¿a poco aquel que se estaba peleando allá y diciendo malas palabras es cristiano? Y además dice que se congrega en casa de oración donde predican la sana doctrina. Nosotros no podemos ser así, hermanos, porque así no podemos representar a Cristo. O métete o salte, porque al Señor no le gusta la gente tibia, la gente a medias. Él quiere el 100% de ti. Él quiere el 100% de nosotros. Él dijo con sus palabras a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:16, ya lo conocemos. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, como embajadores de Cristo es necesario tener buen testimonio, buena reputación dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de tu casa, de tu familia, siendo humildes y sencillos de corazón, no altivos. A Dios no le gusta la altivez. Un buen embajador es la persona que representa la imagen de la empresa ante sus consumidores. Es el que se encarga de atraer a los clientes potenciales a través de sus publicaciones sobre los productos y servicios de la empresa, contando sus experiencias y recomendaciones de la misma. Entonces, si un buen embajador es el que representa la imagen de la empresa, ¿qué necesitamos nosotros para ser buenos embajadores, buenos mensajeros de Cristo? Formar el carácter y la imagen de Cristo en nosotros. ¿Qué experiencias? Porque dice aquí, contando sus experiencias y recomendaciones de los mismos. ¿Qué experiencias y qué recomendaciones tenemos de aquel que nos llamó, de aquel que nos rescató, de aquel que nos salvó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable? Pues si tenemos las características de Cristo, tenemos mucho que darles, tenemos muchas características y recomendaciones para contarles, para compartirles a los demás. Pero si no nos llenamos continuamente de Dios, de su palabra, no podemos reflejar su gloria, no podemos representarlo. Nosotros somos las personas
encargada de traer a los clientes potenciales a Cristo, contándole nuestras experiencias, nuestro testimonio. No es publicando cualquier cosa en Facebook. No es enseñando tu mejor perfil, tu mejor traje o tu mejor vestido. Tampoco es discutiendo o argumentando con alguien por tonterías. Es con nuestro testimonio, hermanos, contando las maravillas y milagros, prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas. En otro tiempo me daría vergüenza, voy a decir algo, no me gusta decir cosas mías, pero lo hago para la gloria de Dios. Yo no sé qué Dios ha hecho en tu vida, pero yo era un maldiciente, un alcohólico, un pornográfico, un mentiroso, un celoso, y les puedo dar una lista larga. En mis conversaciones había más palabras malas que buenas. En los tiempos de las vacas flacas, cuando no había dinero para consumir lo que mi cuerpo estaba acostumbrado, yo buscaba monedas y recuerdo que había 2 de 16 onzas por 99 centavos y me iba y me compraba 2 o 4, glug glug, y a dormir en paz. Podía ver pornografía sin ningún remordimiento, mentía, era celoso. Pero un día el Señor cerró mi boca a las malas palabras. Y de ese día mi cuerpo no necesitó alcohol para dormir. Dejé de ver pornografía, dejé de ser mentiroso. Y bueno, mi esposa está aquí, que es testiga en cuanto a los celos. Lo digo porque muchas veces decimos, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pero en realidad todos podemos predicar, todos podemos evangelizar, todos podemos ser mensajeros de Cristo. Simplemente dando nuestro testimonio, contando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así de sencillo. Esa es nuestra mejor predicación, nuestra mejor evangelización. Porque no estamos contando algo que nos contaron, algo que leímos, sino que estamos testificando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Las experiencias vividas en nuestra relación con Él, y le damos a Él la honra y la gloria por la excelencia del poder, por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué digo que nuestra mejor evangelización? En 2 de Corintios 2:6 el apóstol Pablo dijo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez. Una persona nueva en el evangelio, alguien que no conoce, y yo creo que a todos nos pasó, podíamos leer la Biblia y no la entendíamos. Pero si conocen a una persona con los atributos como los que yo tenía, que le acabo de mencionar, y ven el cambio, van a creer que verdaderamente Dios transforma a las personas. El pastor dijo hace 2 semanas que nuestros hijos cambian. Aprenden a ser hijos cuando nosotros aprendemos también a ser hijos. Y esto habla de testimonio, de la importancia del testimonio. Seguimos. Los clientes potenciales son todos aquellos que no conocen la verdad, los que están confundidos, nuestro prójimo. Pero como dijimos, no podemos ir simplemente a compartirles nuestro testimonio, sino mostrarlo también con hechos, con buenas obras. Y es por eso la enseñanza del día de hoy, que cada día debemos buscar ser mejores que ayer, y buscar la excelencia en todo lo que hagamos, porque somos embajadores, porque somos representantes de Cristo, el cual nos salvó por amor. Aquí hay otro punto.
Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es el ingrediente perfecto. Es el condimento principal. Es el que nos debe mover a hacer todas las cosas. Sin este ingrediente nuestras comidas no van a tener buen sabor. Nuestras comidas no van a salir bien. El apóstol Pablo terminó el capítulo 12 de Primera de Corintios diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Todo el capítulo 13 nos habla de ese camino, el amor. Si alguien aquí no ha pensado en la importancia, en la magnitud del amor, simplemente leyendo los 3 versículos de este capítulo, se va a dar cuenta de cuán grande es el amor, de la importancia, del poder del amor. Este capítulo 13 lo narra alguien que conoció y que entendió el amor y la misericordia de Dios. Fue también una persona que Dios le dio una gran revelación. Y si nos fijamos, cuando el apóstol Pablo describe el amor, está describiendo a Cristo, las características de Cristo, porque Dios es amor. Voy a leer poquito algunos versículos de este capítulo 13 de Primera de Corintios. Voy a comenzar en el 13:4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esto es Cristo, hermanos. El 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Él es eterno. Luego más adelante en 2 de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este es el verdadero sentir que debe de haber en los ministros del Señor, en los siervos del Señor. Nunca alcanzaremos una posición, un lugar donde podamos decir, yo no necesito servir a Dios, o yo no necesito, servir a los demás. Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No como lo vamos a ver un poco más adelante, aquellos que se han desviado, se han inflado y que quieren vivir como reyes, siendo admirados y aplaudidos por la gente, pero que ya tienen su recompensa. Estos tampoco han entendido lo que dice 1 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, desechables, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Necesitamos aprender a dar de gracia lo que de gracia recibimos. El apóstol Pablo había entendido perfectamente que el Señor lo rescató, que el Señor lo había perdonado por amor. Nada podemos hacer en nuestras fuerzas, solo lo que Dios nos permite. Nosotros somos barro, material barato, que se rompe con facilidad. Pero el Señor le da la figura que Él quiere. Dale gracias a Dios por tus logros, por lo que has podido hacer, porque no son tus fuerzas ni tu sabiduría terrenal, sino el amor y la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe.
El Señor Jesús también dijo, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y también dijo, y separados de mí nada podéis hacer. Yo les voy a dar algunas definiciones de amor. Amor dice que es sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Y yo le diría a algunos aquí en la congregación, pero hoy no es bueno que el hombre esté solo. En la carne buscamos a nuestra media naranja. Después nos convertimos y nos volvemos espirituales y es nuestra ayuda idónea. Pero en realidad, ¿qué es lo que necesita el hombre? ¿Qué es lo que necesita la mujer para estar completos? Dios es Dios. Él es autosuficiente, es todopoderoso. Pero el hombre, nosotros somos o estamos incompletos, somos insuficientes y necesitamos buscar el encuentro y la unión con Cristo para estar completos. No hay nada ni nadie que nos pueda complementar, solo Cristo. El amor es sentimiento de afecto e inclinación y entrega a alguien o algo. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Tenemos que tener este sentimiento de afecto, de agradecimiento e entregar nuestro corazón a Dios por amor. Porque hemos entendido el amor y la misericordia de Él. El amor es esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella. ¿Cuántos aquí trabajamos en esta obra y nos deleitamos, nos gozamos haciéndola? Pero ¿cuántos aquí, también nos podemos preguntar, cuántos aquí venimos solo por obligación, por cumplir con nuestro rito? Y solo venimos precisamente por eso, por cumplir. Pero no nos deleitamos, ni nos esforzamos por crecer, por madurar, por conocerle más, por servirle con excelencia. Siempre debemos esmerarnos en este trabajo, en esta obra y deleitarnos en ella por amor a su nombre. Servimos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Creador del universo, por lo tanto debemos de hacerlo todo con excelencia. Todo lo que hagamos para Él es digno de hacerlo con excelencia. Y esto, mis hermanos, no debe ser difícil para nosotros, porque es un anhelo, un sentir que nace en el corazón de los verdaderos hijos de Dios. Así que si no tenemos este sentir, hagámonos un examen, un autoexamen. El apóstol Pablo enseñó a los colosenses 2 principios fundamentales para servir a Dios con excelencia, para representar a Cristo. El primero está en Colosenses 3:17, donde dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dice, lo representamos a Él? Eso es, mis hermanos, cuando dice en nombre de Jesús es porque lo representamos a Él. ¿De qué nos habla este versículo? De que como representantes de Cristo tenemos que hacer las cosas como Él las haría. Amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como Él lo ama. Ser honestos en nuestro trabajo como Cristo lo haría, porque lo representamos a Él. Quiero hacer énfasis en esto de que lo representamos a Él. Somos embajadores de Él. El otro principio está en Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Ahora nos dice que tratemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como si fueran Cristo. Trabajar como si nuestro patrón fuera Cristo. Hacer todas las cosas como si fueran para el Señor. Así que hagamos lo que hagamos, donde quiera que lo hagamos las cosas, mis hermanos, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo no esforzarnos, hermanos? ¿Cómo no esforzarnos a ser mejores cada día? ¿Cómo no esforzarnos a hacer las cosas con excelencia para el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo no esforzarnos para hacer las cosas con excelencia para aquel que nos rescató por amor? El cual nos creó a su imagen y semejanza, con propósitos, para hacer buenas obras, sirviéndole y adorándole a Él. Quiero continuar con la enseñanza comentándoles acerca de una reflexión. Yo sé que yo no tengo el talento, el don de hablar, de decir reflexiones, cosas como estas, pero creo que podemos extraer el mensaje. El pastor, como buen águila, pues nos ha contado bastantes reflexiones de las águilas y posiblemente hasta ya no la haya contado, la verdad yo no la recuerdo. Esta reflexión nos habla de un águila y una perdiz. Y pongamos mucha atención a las características de esta perdiz. Dice, las características de este animalito, de esta ave se mueve con gran habilidad, con sus patas sobre la tierra, pero vuela a muy baja altura. Busca su alimento moviendo piedras con su pico y debajo de las ramas y hojarascas. Si usted es águila, ya se dio cuenta que son características pero muy diferentes a la de un águila. Como también las nuestras características a veces son completamente diferentes de los verdaderos hijos de Dios. Aquí comienza la reflexión. Cuentan que alguien tomó el huevo de una águila y lo llevó y lo puso en el nido de una perdiz. Después de algún tiempo nace esta águila juntamente con las perdices. Y fue, por decirlo de una manera, adoptada a las costumbres de estas aves. Escarpaba en el suelo buscando su comida, volaba a pocos metros de altura y aún trataba de coloquear como las perdices. Pasaron los años y aquella águila envejeció considerándose una perdiz. Cierto día, observando el cielo, vio una ave hermosa que surcaba los cielos de manera imponente y que enfrentaba los fuertes vientos agitando sus bellas alas sin el menor esfuerzo. ¿Qué ave tan hermosa? ¿Quién es?, preguntó aquella vieja águila. Y le dijeron, es el águila, la reina de todas las aves, pero no te ilusiones, ni siquiera lo pienses, tú nunca serás como ella. Aquella vieja águila no volvió a pensar más en esto y después de un tiempo murió en la creencia de que siempre fue una perdiz. Qué triste y qué lamentable que, habiendo sido creada para surcar los cielos y ser la reina de las aves, vivió toda su vida picoteando debajo de piedras, buscando su alimento y volando a tan solo escasos metros de altura y viviendo como una perdiz. Dice aquí, y le dijeron, es el águila, la reina de todas las aves, pero tú ni te ilusiones, ni siquiera lo pienses, tú nunca serás como ella. Desafortunadamente, hermanos, no solo en el mundo, sino también en las iglesias siempre va a haber alguien que te jale los pies cuando estás por aprender a volar, cuando estás
por salir del hoyo. Dice, qué triste y qué lamentable que habiendo sido creada para surcar los cielos y ser la reina de las aves, vivió toda su vida picoteando debajo de las piedras, buscando su alimento y volando a tan solo escasos metros de altura y viviendo como una perdiz. Qué triste y qué lamentable, hermanos, que habiendo sido creados para adorar al Dios de los cielos, para servirle y caminar en obediencia, sirviéndole con excelencia, vivamos toda la vida como los que no tienen entendimiento, como los que están allá afuera sirviendo al príncipe de las tinieblas, haciendo lo que el mundo hace, para lo cual no fuimos creados. Nunca es tarde. Si alguien te dice que nunca podrás lograr hacer las cosas con excelencia, como esta perdiz le dijo al águila, nunca podrás ser como aquella que surcaba los cielos imponentemente. Si alguien te ha dicho algo que te desanimó, si el enemigo te dice que no puedes, recházalo. Acuérdate lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que esto todo no es todo, sabemos a qué se refiere. Ahora, hablando de aquellos que jalan los pies a los que están por aprender a volar, las iglesias siempre habrá uno. Y esto nos habla de envidia, la cual es dañina y trae muchos problemas a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos oído se cerró tal iglesia, se separó la congregación, se formaron grupos dentro de la iglesia, se fue el hermano fulano de tal? Yo no estoy hablando de esta iglesia. Cualquier semejanza, pues es mera coincidencia, hermanos. Esto es lo que he visto, lo que he oído. Tenemos vecinos en casa, porque las iglesias donde se congregaban se desunieron, hubo problemas por envidias y vanaglorias, gente dando testimonios, pastores visitando o líderes visitando iglesias. No podemos esconder esto. Esto es una realidad y esto es desde el principio de todas las cosas. ¿Qué dijo Satanás antes de ser expulsado? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Envidia, separación. Esto no es lo que Dios quiere, hermanos. Esto no es lo que a Dios le agrada. Él nos manda amarnos los unos a los otros y que en lugar de ser piedras de tropiezo, en lugar de ser aquellos que jalan los pies a los que están por aprender a volar, seamos escalones y no piedras de tropiezo. Ahora, si hay un hermano en alguna iglesia en el cual Dios está obrando y quiere y pone en él el querer como el hacer, y esta persona, este hermano, busca servir a Dios con excelencia, pues no nos enojemos con él. En todo caso, enojémonos con Dios, porque es Dios obrando en él. La Biblia nos da muchos ejemplos acerca de esto. No fue Abel el que rechazó la ofrenda de Caín, pero Caín se enojó con él, se ensañó. Pero fue la envidia, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios que sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas, eran justas. Jacob se equivocó haciendo distinción entre sus hijos. José nada malo hizo, pero sus hermanos se ensañaron contra él. Y también el libro de los Hechos nos dice por qué. Hechos 7:9 dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Sabemos entonces que la obra de las manos de Dios es perfecta, es excelente. Todo lo que hace lo hace perfecto. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que nos creó perfectos. Entonces, la excelencia nos asemeja a Dios.
Pero la envidia nos asemeja a Satanás, porque nace del corazón de Satanás. ¿A quién nos parecemos? ¿A quiénes somos semejantes? ¿A quiénes representamos? Ahora que si alguien te envidia, pues bienaventurado eres, porque nadie envidia a los mediocres, a los amargados. Cuando tú comiences una buena obra, ya sea en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, donde quiera que lo hagas, cuídate porque van a surgir los Sanbalat y Tobías. Lo que aprendimos en Nehemías capítulo 4. Ahí usa palabras fuertes cuando dice que se molestaron, se enojaron. Dice, se enfurecieron cuando Nehemías comenzó esta obra. Pero gracias a Dios que también la Biblia nos da las respuestas que necesitamos tener. Nehemías dijo, yo hago una gran obra y no voy a parar para hacerle caso a ustedes. Esta fue la respuesta de Nehemías. Y esta es la respuesta que debemos tener preparada para cuando el tentador, el enemigo, venga a nuestras vidas. Es por esto que tenemos que tener bien claras nuestras prioridades. Que nada ni nadie nos aparte de esta gran obra. Que nadie nos desanime. Ocupémonos en servir a Dios con excelencia y no dejemos distraernos por los que quieren parar la obra que hacemos. El mundo está lleno de gente mediocre, conformista, que automáticamente se convierten en enemigos de los que trabajan para hacer las cosas con excelencia. Porque su trabajo, su excelencia, hace visible la mediocridad de los demás. Si en tu trabajo trabajas arduamente, con excelencia, harás notoria la flojera, la pereza y el mal trabajo de los que te rodean, de los que trabajan contigo. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con esto, porque la Biblia también nos dice o nos muestra el fin de los envidiosos. El rey Saúl, en lugar de tener agradecimiento, porque David los libró del hostigamiento de los filisteos y se convirtió en un guerrero valiente. No fue agradecimiento, fue envidia lo que sintió. Solo por aquellos cantos que salieron a cantar, aquellas mujeres que salieron cantando que dice la palabra, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. La palabra de Dios nos dice que desde aquel día Saúl no vio con buenos ojos a David. Y ya sabemos cómo terminó. Dios nos creó para hacer grandes cosas. Jamás predicaremos lo que predican estos falsos maestros diciendo que eres hijo del rey y por lo tanto debes vivir como rey. Esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vivió como rey en la tierra. No nos dio ese ejemplo. Los apóstoles vivieron como reyes, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. No, antes fueron mártires. Fueron mártires rechazados y reprobados por los hombres, pero grandes ante los ojos del Creador. Ellos tenían bien claro que era necesario agradar a Dios antes que a los hombres. De esto que estamos hablando, hermanos, se parte en dos grupos: los ociosos, los flojos, los conformistas, los tibios, los que no buscan agradar a Dios, sino a sí mismos. El otro grupo son los que trabajan, los que se esfuerzan día a día en buscar la excelencia en todo lo que hacen para agradar y servir a Dios y a los demás. Claro, porque el Señor dijo, en cuanto lo hiciste a este más pequeño, a mí lo hiciste.
¿De cuál quieres ser o de cuál eres? Busquemos la excelencia, hermanos, y tomemos el ejemplo de Abel. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios mismo, dando ejemplo, dando testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella. Abel nos habla de la fe, de un corazón limpio, recto delante de Dios, por lo cual entregó excelencia en su ofrenda. Que no se nos olvide que Dios mira los corazones. Y de nada nos sirven las obras, los sacrificios, si nuestro corazón no está recto delante de Dios. Me encanta ese Salmo 127 que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En Abel y Caín tenemos el ejemplo perfecto, hermanos, de no hacer las cosas solo por hacerlas. Abel dio lo mejor del ganado, dio lo mejor de él. La ofrenda de Abel, tomada de diferentes 6 versiones, dice que fue mayor, mejor, más excelente, más valiosa, superior. Y la que más me gusta, la que leímos, más excelente. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe Abel ofreció más excelente ofrenda y sacrificio a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hablando de la fe, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de terminar, hermanos. ¿Quiénes representamos a Cristo? Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De la manera que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ahora también nosotros lo representamos a Él porque Él nos representó primero. Tomando nuestro lugar en esa cruz, representándonos y pagando el precio por nuestros pecados, por nuestras culpas. Entonces es por la fe que ahora lo representamos. ¿Quiénes? Los que hemos creído en su sacrificio en la cruz del Calvario. Tomando nuestro lugar, pagando el precio por nuestras culpas. Ya casi termino, hermanos, pero para terminar quiero regresar a los versículos bases, al 19 y el 20. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra de Dios nos dice que somos embajadores de Cristo, y conforme a esto que leímos de que representan naciones, reinos, y que son personas de alto nivel, importantes, y que viven y se comportan como tal. Estamos hablando de gente de lo terrenal. Entonces la conclusión sería que nosotros somos embajadores con un nivel más alto, más grande, mayor, porque representamos a Dios, representamos el reino de los cielos. Por lo tanto, debe de haber una marcada diferencia, hermanos, en cómo vivimos, cómo nos conducimos, cómo hablamos y cómo hacemos las cosas. La semana pasada se nos enseñaba que nuestra conducta influye en nuestros hijos, en nuestra familia, en los que nos rodean. También se habló de sabiduría. No podemos vivir y hacer las cosas que hacen los de allá afuera, los del mundo.
La sabiduría que desciende de lo alto es mayor que la sabiduría terrenal. Y es por eso que Él nos habla y nos invita en este día a buscar la excelencia en todo lo que hagamos. Y que tengamos cuidado cómo nos conducimos diariamente, mostrándole al mundo que nuestra sabiduría no es terrenal, que nuestra sabiduría es la que desciende de lo alto. Y esto hay que mostrarlo con hechos. Yo escribí unas cosas aquí, pero después vino a mi mente 1 de Timoteo 3:1, cuando dice que si alguien anhela obispado, buena cosa desea. Y ahí da una lista, después la puede leer usted, de los requisitos. Yo simplemente puse aquí a mostrarlo con hechos, siendo humildes, nobles, sencillos, honestos, no rencorosos, productivos, llevando frutos. Y como dijo el pastor, en lo personal, pulcros, aseados, bien presentables, con la actitud correcta y comprometidos con la verdad. Tratar de hacer las cosas con excelencia es tratar de imitar a Cristo. Es tratar de formar el carácter de Cristo en nosotros. Porque Él es la excelencia, Él es el ejemplo perfecto de la perfección. Pero si tú no buscas la excelencia, no quieres o no estás buscando formar el carácter de Cristo en ti. Pues ahí se va, nos vamos al ahí se va. Esto es muy importante. La Biblia nos habla en diferentes ocasiones acerca de esto. Pablo dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera decir algunas cosas, ya casi termino, me falta poco. Se nos ha estado diciendo y lo creemos, los tiempos son malos, son muy malos y necesitamos afirmarnos y darle a Dios la excelencia para también poder recibir de sus promesas, de sus bendiciones. De nada nos sirve estarnos llenando de conocimiento, engordando de conocimiento, pero no hacer nada. Pedimos mucho, pero damos poco, hacemos poco. En la enseñanza del miércoles escuché que el conocimiento nos demanda. El conocimiento es como la fe, sin obras está muerto. Y si no lo usamos para bien, nos puede apartar de Dios. Voy a terminar diciendo esto. Pero bueno, primero les voy a dar el ejemplo de un policía para que podamos irnos acomodando al final. Un policía sin uniforme puede pasar desapercibido. Pero un policía con uniforme, esté o no en servicio, ese uniforme le da poder y le da autoridad a donde quiera que vaya. ¿Cómo es que un embajador recibe poder? Yo encontré esto. Que un embajador recibe poder porque se mantiene en contacto con su gobierno. Y esto es lo que lo inviste de poder, autoridad y facultades, las cuales le acompañan a donde quiera que vaya. Así como el policía, mientras se mantenga en contacto con el gobierno, mientras siga prestando sus servicios, podrá portar un uniforme, el cual lo inviste de poder y de autoridad a donde quiera que vaya. Pero si se pierde contacto con la base, si se retira, ya no podrá vestir este uniforme y se le acabó el poder, se le acabó la autoridad. Es exactamente lo mismo con nosotros cuando nos apartamos, cuando perdemos el contacto con Él,
Cuando nos salimos de la órbita, dijo el pastor, perdemos el poder y la autoridad. Una vez más, ya cierro. ¿Cómo es que un embajador recibe poder? Un embajador recibe poder porque se mantiene en contacto con su gobierno. Y esto es lo que lo inviste de poder, autoridad y facultades, las cuales le acompañan a donde quiera que vaya. Si nosotros nos mantenemos en contacto con el fundamento, con su gobierno, con Cristo, si nos mantenemos en comunión con Él, seremos investidos de poder, de autoridad y de facultades que nos acompañarán a donde quiera que vayamos, y podremos ser buenos mensajeros y excelentes embajadores de Cristo. Creo que el tiempo se me ha terminado y aquí le paramos. El Señor los siga bendiciendo, hermanos.